Hola, soy María Belén Aguirre y en esta ocasión leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti Destrucción del edificio de la lógica de Noé Schittrick. Que la disfrutes. Destrucción del edificio de la lógica, una publicación de MC Cruz del Sur. La palabra malestar, una vez pronunciada, es como una mirada hacia lo que ocurre en una conciencia incómoda que ha perdido pie, y eso que ocurre es confuso, turbio, es un súbito borramiento del perfil que solían tener las significaciones habituales que creíamos que manejábamos. De El ojo de la aguja, Noé Schittrick. Asiduos de un café. La organización vence al tiempo, decía alguien de cuyo prestigio no se puede dudar, frente a muchos acólitos que lo escuchaban embelesados, ahuecando la voz. Proclamaba esa verdad que podría ser sublime si no fuera porque esa misma persona fue derrotada por el tiempo, convirtiéndola en un cadáver que yace en una cripta oscura, por añadidura, mutilado. Es cierto que cadáver y todo, esa persona es objeto de reverencia, aunque existe cierta oposición a incluirlo en el santoral. El laico, desde luego, al religioso no entraría ni soñando. Eso le ocurre a muchos muertos, que ensalzados en vida después fueron denigrados sin piedad, cuando no objeto de despiadadas luchas entre quienes querían ser propietarios exclusivos de su santo sudario. Casos se han visto. De modo que bien podría decirse que en el suyo el tiempo venció a la organización, pero no importa, no la descalifica. Eso, la organización, es algo tan contundente, pese a ser inevitablemente derrotada, tan natural, que ni siquiera es necesario proclamar sus virtudes para admitirlo, aunque más no sea, porque no hay modo conocido de vivir sin organización. De lo más alto, un país con sus instituciones y sus leyes, a lo más mínimo, levantarse después de dormir, bañarse, vestirse, desayunar. Por no hablar de la circulación del tránsito o la estructura de un hospital, consultorio primero, internación después, operación luego, y según la felicidad de la misma, terapias o felices remisiones, y a casa cuando no al cementerio. Lo contrario que sería el caos puede ser que sea pensable, ¿por qué no?, y hasta deseable, por el a veces atractivo, a veces aterrador vértigo que promete, pero vivir en él se hace difícil, tanto que se podría hacer el siguiente anuncio: el tiempo, a su tiempo, también vence al caos, y se anota 2 triunfos, no uno solo. Desde luego, si la organización cede el paso y el caos se impone, lo vemos cada día en el mundo y en la calle. El deseo de organización, como si estuviera residiendo en el inconsciente, subsiste pese a que no impide el morir. Por eso se puede, sin embargo, en una pura virtualidad, consentir lógicamente en que ambos miembros de esa pareja son del mismo modo imborrables, aunque en la fórmula inicial sean antagónicos. Es como si la organización fuera un arma y el tiempo un enemigo. ¿Está bien planteada la disyuntiva? ¿No será que una cosa no tiene nada que ver con la otra y que lo que llamamos organización es una manera provisoria de arreglarse en el mundo y que lo que llamamos tiempo, eso tan escurridizo e inacible, sea lo único real y verdadero? ¿O lo real y verdadero es la muerte? Lo más probable es que ambos términos se ignoren entre sí, porque uno, la organización, corresponde a la humana ilusión de conjurar riesgos, de muerte en particular, mientras que el otro, el tiempo,
tiene que ver nada más y nada menos con el solitario girar de la Tierra en redondo y la notoria atracción que sobre ella ejerce el sol. Buenas reflexiones para hacer en el café, solo que necesitan de alguien que escuche, incluso un interlocutor que tenga paciencia para seguirlas y comentarlas, aprobándolas o retaseando el entusiasmo que deberían suscitar tan profundos pensamientos, comprometidos además por tener su origen en tan preclaro enunciador, de quien decir el nombre no importa, por excesivamente notorio y conocido. Alto nivel de reflexión que nos hace pensar en quien es capaz de hacerla mientras el café se va enfriando en su taza. Tomarlo o no parece secundario, y la soledad enfría esa misma y poderosa reflexión que con suerte se dirige a otro lugar. La falta de empleo quizá, lo que es decir, el empleo del tiempo. La palabra aparece de nuevo y el tiempo se desgrana. Nada queda entre los dedos, nada aparte del sombrío desplazamiento por el local semivacío de ese otro hombre también solitario, tal vez su dueño, que vaya a saber por qué razón le puso como nombre el rápido argentino, vaga reminiscencia de trenes que antaño acercaban zonas remotas del país, no como ahora, vencidos por el tránsito terrestre, líneas de autobuses que quizás se habrían apropiado de esos conceptos. En silencio, ni siquiera las máquinas de hacer café braman. Se siente el espacio y en él, salvo lo que viene de la calle, crispado o rumoroso, se podría escuchar hasta el crujido de las paredes o el quejido de una silla. En esos lugares, aún sin ocupantes, las sillas se quejan, sus articulaciones se parecen a las de los seres humanos que no necesitan moverse para que sus huesos crujan. El hombre sentado y autor de tales reflexiones piensa en un empleo probable y hojea un diario en el que hay pocas ofertas. Estamos en plena época de recesión, palabra compleja que remite a un sistema social acaso vacilante, sino quebrado en su totalidad. ¿Cómo es posible que un sistema desampare a personas capaces de hacer reflexiones de ese tipo, sin duda marcadas por una preparación, una gimnasia filosófica, se diría? Es justo que esto suceda, aunque tampoco sea justo que eso suceda con cualquier ciudadano o ciudadana de preparación filosófica plena o nula, ya que en materia de derecho, y trabajar es un derecho, todos, filósofos o no, son iguales ante la ley. Pero aquí estamos frente a un hombre filosófico que aparta el diario, más bien desalentado o aburrido, desaliento y aburrición suelen venir juntos. Nada hay en el descartado diario que sea un ofrecimiento o una invitación a probar suerte a su medida, y resignado vuelve a pensar en la frase del hombre, al cual frases como la que encabeza este escrito hicieron célebre y aún poderoso, muy poderoso. ¿Y si ese poderoso sujeto hubiera tenido razón? Si así hubiera sido, el estar sin trabajo, víctima no del tiempo sino de los tiempos, podría ser un producto de falta de organización, como si todo lo que hizo antes de perder el empleo, aunque no haya sido por su culpa, se debió a que no se organizó como debía. Muchas cosas dejó libradas al azar, por ejemplo cierta posibilidad de intriga. Comprensible que se admita un comportamiento de esta naturaleza cuando se está defendiendo un puesto, o de competitividad, lo que sería más grave, puesto que indicaría alguna falla en el deseo, aunque visto desde otro ángulo, no haber intrigado indicaría una buena índole, eso que se conoce con el nombre de decencia. La decencia como equivalente a la falta de deseo, nuevo pensamiento poco consolador y pedagógicamente dudoso. ¿Qué podrían hacer con él las jóvenes almas en las que se imprimen consignas que pueden llegar a orientar la vida, si no se tiene un espíritu crítico bien adiestrado,
cualidad más manifiesta en la madurez que en la juventud, pese a que gran cantidad de adultos carece de ella, y por el contrario, muchos jóvenes la poseen y la aplican con toda pertinencia? Estamos hablando, por cierto, teniendo en cuenta esos pensamientos, de alguien pedagogo, profesor o algo semejante, puesto que muy poca gente pensaría en esas cosas en circunstancias tan dramáticas como son las de estar sin trabajo. ¿Y si el hombre célebre hubiera tenido razón? Otra vez se lo pregunto. Me pasé la vida detestándolo, en la vereda de enfrente, ajeno al ruido que producían sus fanáticos, y resulta que ahora vengo a pensar en que tal vez tenía razón. Comprobación nada satisfactoria, pero que poco tenía, dicho con total objetividad, que ver con la respuesta que podía tener un sujeto, él por ejemplo, cuando pierde un empleo, una cátedra, palabra que quiere decir asiento, certeza, comodidad, que por otra parte le gustaba, en el que se sentía cómodo y seguro. Y si eso, perder el empleo, hubiera tenido otras consecuencias, aparte de llevar a un sujeto a refugiarse en un café llamado El Rápido Argentino para mirar con descreimiento la página de avisos y observar con poco interés los desplazamientos del dueño, silencioso entre las mesas, hermético y distante. Por ejemplo, internamente, subjetivamente, verse internado en ese campo difuso que se llama depresión, falta de estímulos, insomnio, falta de apetito, pérdida de ansiedad social o también, por ejemplo, de interés, de presencia de la familia. Estas palabras, sobre todo familia, son peligrosas porque convocan otras que constituyen sendos peligros narrativos. Por un lado, descripción sintomatológica, siempre autocompasiva; por el otro, descripción caracterológica o moral de sus miembros, personalidades que necesitan ser señaladas en sus rasgos predominantes y aún en su historia y por supuesto en sus conflictos, mujer, hijos, suegros, tíos y primos, que no se entienden o se detestan por parte baja, sin contar abuelos y antenados, que nunca faltan y que suelen complicar aún más las cosas porque son interruptores por definición. Se puede evitar esa tentación narrativa, pero lo que sí puede decirse es que desde que nuestro hombre perdió el empleo, en nuestra escuela que estimaba la vida familiar, casi todo el mundo tiene una, se fue alterando, no del todo, pero en parte sí, negativamente, desde que, a causa de cierto ensimismamiento de su parte e incluso retracción, hubo una inevitable redistribución de papeles, puesto que él, el hombre, fue pasando a segundo plano en todas las decisiones y ella, siempre hay una ella, se hizo cargo del comando para que la unidad familiar no fuera destruida por la injusta suerte, en parte también positivamente, y por las mismas razones. Es muy probable que de no mediar el vacío que sucede a la pérdida de un empleo con sus correlativas ocupaciones, nunca hubiera pensado que él, tan luego él, fuera capaz de filosofar sin citar a nadie, ningún clásico o moderno, o de combatir con relativo éxito el ruido que se había suscitado en el curso de la historia reciente a causa de la presencia. En verdad, hay que reconocer que sus ausencias fueron muy esporádicas y poco duraderas, y las acciones del autor de tan juiciosa sentencia como la que figura al comienzo. Poca cosa se dirá como matiz a tener en cuenta en ese balance, pero tampoco es así, porque al fin y al cabo tener un juicio crítico sobre un político que dominó un país no es una insignificancia, es un lugar común que tener posiciones políticas es importante y que quienes no las tengan son indiferentes, carne de cañón o objeto de manipulación que solo tienen exigencia cuando en las encuestas electorales se señala que hay determinado, en general alto, porcentaje de indecisos. Eso, los indecisos, son los que carecen de posiciones políticas y se orientan según sopla el viento, hojas inconsistentes, que sin embargo deciden casi todo. Eso es cierto, pero también lo es que tal compromiso, tener posición política, tiene tanta mayor importancia cuanto más alto
es en la escala económica, social o cultural, tenga quien lo contrae. De modo que la de un desocupado bien puede ser menospreciada o poco tenida en cuenta por quienes lo consideran, o al menos de mucho menor peso específico. El café se enfría, o mejor dicho, él lo deja enfriar, porque no se trata de una necesidad de beberlo. Pedir un café en un café es menos la satisfacción de un deseo que el logro de una autorización coherente en ese lugar. El café, lo único que él puede permitirse, junto con el solícito vaso de agua que lo acompaña, ya frío, lánguido en su taza, permite al mismo tiempo, y aún sin muchas ganas, ya desechado el diario, distraerse y observar, aunque no hay mucho que ver, quizás el mostrador de madera, sin duda desgastado, la fila de botellas detrás, una máquina que pudo haber sido cromada y brillante o algo así, todo más o menos velado por la escasa luz de la tarde en declinación, previsible o insignificante, a prudente distancia, puertas y ventanas mediante la calle y sus fugaces y agotadoras pasiones. En un rincón, él no puede escuchar sino solo ver. No es ducho, por no decir nulo, en el arte de leer los labios. Una pareja conversa animadamente. La mujer no parece vieja, aunque no podría decirse que sea joven en el sentido estricto de la palabra. Tampoco es bella, pero tampoco es una impresentable. No muy bien vestida, sin ser catastrófica, es la que habla. Y el hombre. Se distinguen menos sus rasgos, solo su ropa, traje algo brilloso, corbata inclusive, zapatos negros que mueve nerviosamente en contraste con el estiramiento de su cuerpo. Eso se puede apreciar pese a la distancia que separa la mesa de la hora observador de la que ocupa la pareja. La escucha en silencio, rígido, serio, lo cual podría atribuirse a interés por lo que ella dice, o a sumisión a lo que ella dice, o, ¿por qué no?, a una actitud atribuible al hombre, a algún modo de psicosis. Se sabe que los psicóticos callan de una manera especial. Es un reconcentramiento duro el de esa especie de personas que no por eso son susceptibles de estar en los manicomios. ¿Quiénes serán? ¿Qué conflicto los lleva a ese oscuro rincón? De pronto, alterando el cuadro, como si un coreógrafo lo hubiera previsto y ordenado, entra un hombre que calza sombrero, no es habitual llevar esa prenda, y ocupa una mesa junto a una ventana que da a la calle. El que suponemos encargado o dueño del café acude y el hombre pide lacónico una ginebra, y ese pedido que se escucha le recuerda al hombre ahora observador otras situaciones similares, pensadas, vividas o leídas, y por la forma de apoyarse en la mesa, vistas en pintura, al expresionismo le gustó esa disposición corporal. El hombre, la mesa, la copa, el sombrero, la ventana, el extraño rostro. El encargado o dueño del café, mozo a la vez, le lleva la bebida, y de lejos se ve que trata de entablar una conversación que el de la ginebra parece rechazar. ¿Será el del sombrero un desocupado como él? ¿Será medio filósofo como él? Todos nos movemos entre ensoñaciones y recuerdos, falsos o verdaderos, entre diferencias y similitudes. Todos tendemos a encontrar unas y otras en la gente que se nos cruza, y eso es casi natural. Tal vez lo haya dicho Spinoza, piensa, pero no está seguro. Desde que no da clases no ha tocado un solo libro, y los conceptos de otros filósofos no estaban tan arraigados en él como podría haber creído en un momento de gloria o de simple soberbia, y tal vez por eso perdió el empleo, no por la recesión. Muchas veces se atribuye una situación dramática personal a causas tan generales como esa, y no al propio desempeño o a la precariedad de un saber que debería ser firme, permanente y arraigado, gimnasia del pensamiento, que si no se prosigue anquilosa los músculos del pensar, como se anquilosan los músculos del cuerpo, si no se los moviliza sin descanso. Por eso tampoco trae libros cuando va al café, ni papel para escribir.
como suelen hacer muchas personas dedicadas a menesteres literarios o filosóficos. En blanco él, como el papel que no está, solo la memoria que alimenta, con un leve fueguito, lo que se podría designar como el ánimo. ¿Tendrá mejor ánimo el hombre del sombrero, reclinado sobre una mesita redonda de metal, mirando fijamente la copa en la que tiembla, se adivina el ordinario alcohol? Es difícil imaginar que haya pedido una ginebra inglesa ni nada por el estilo. Allá él con su ginebra, con su modo de reclinarse sobre la mesa, con su sombrero que no se puede saber por qué no se lo saca y lo pone, como suelen hacerlo quienes usan sombrero, en una silla al costado, a falta de perchero. No es cuestión, porque no hace al caso, de describir las ropas que llevan tanto los parroquianos como el encargado o dueño del café. Puede decirse en términos muy generales que son viejas y gastadas, lo que autoriza a pensar que no han tenido muchas posibilidades de renovar vestuario sin que pueda afirmarse que no lo hayan querido. Eso ocurre con más frecuencia en los barrios alejados del centro de las ciudades que en los barrios exclusivos, también alejados del centro, pero de otro modo. Distanciamiento elegante, rico, arquitectura refinada, cuidadosa seguridad. ¿Podría esto aplicarse sin abuso de conjetura a las otras personas que están en el café, el filósofo, los integrantes de la pareja? Ateniéndonos al hombre desocupado que mira y a quienes ya le hemos puesto el mote de filósofo, aunque sin ánimo burlón, no a los otros que pueden serlo también o no, este asunto se liga, sin duda, a la cuestión del ánimo. ¿Con qué entusiasmo un hombre que ha perdido su empleo, en su caso, y que no trae un centavo a la casa, podría proponerse renovar su vestuario? La mínima honestidad exige en semejante situación una razonable coherencia. No puedes si no tienes, se habrán dicho uno y otros, y por lo tanto la aceptación del temible riesgo de la confusión que suele producirse con la gente mal vestida, se adivina en ese rasgo tanto una inquietante decisión anarquista como la inminencia de una amenazadora proletarización o incluso más allá de ambos rasgos de una peligrosa propensión a la vagabundez, no siendo ninguna de las tres perspectivas tranquilizantes, sobre todo desde el punto de vista de una familia que, sea como fuere, siempre quedará atrás. En cuanto a nuestro hombre, ganas no le habrán faltado en algún momento de aflicción filosófica de optar por la tercera salida, o sea, renunciar a todo lo conocido y entregarse a las calles y plazas, lugares predilectos de los vagabundos, o bien ir tan lejos en un temeroso gesto de autoconmiseración, presentar una solicitud de afiliación a la cohorte de los cartoneros, no tanto visto con mirada realista por lo que pudiera obtener de la recolección de residuos, sino por la particular forma de huir de las calles que tiene esa gente, después, desde luego, de llevarse todo lo útil, definición no muy fácil de hacer, y de dejar lo inútil a cargo de barrenderos, recolectores de basura, o considerados porteros. Eso, huir, sería lo filosófico. ¿Qué es la filosofía, aparte de lo que es, sino una huida permanente de lo concreto? Filosofía, cartonería, lo mismo que hace atractiva la presencia de esa gente que a cierta hora inunda la ciudad y luego, sin que se pueda advertir, desaparece dejando en su vida un relente de decadencia y tristeza y también de malos olores. Ni qué decir del atractivo de la vagabundez como meta a alcanzar con facilidad, sin hacer ningún esfuerzo para obtenerla. Cuando los cartoneros se han retirado, huido, dijimos, los sin techo, antaño llamados vagos con desprecio o vagabundos, con un poco más de tolerancia semántica, aparecen sin que se pueda saber dónde estuvieron antes. Se refugian en los portales de los edificios públicos, muy mal arropados, a veces con suerte cubiertos con una frazada que deja ver los pies, maltratados, mal usados, tenebrosos, gran hotel de la miseria, apodó alguien, con un poco de arrogancia, a una ciudad convertida en estercolero o en depósito de seres que sin duda
fueron humanos, pero que acaso ya no lo sean, si hay desde luego una idea acabada de lo que es lo humano. Se han visto humanos cometiendo inhumanidades indescriptibles, y en cambio es más que probable que esos seres de desecho no tengan en la conciencia ningún crimen ni atropello, y que lo suyo sea la inocencia, quién sabe. La expresión Gran Hotel es indudablemente feliz, pero tremenda, justamente porque encierra la posibilidad de su contraria, puesto que ni vale la pena decirlo, sintetiza en su pretensión de grandeza lo que siente de sí misma una gran ciudad. Siente el hombre el ataque de sentimientos tan opuestos, pero no generaliza, cree que ha renunciado a generalizar, considera en cambio que la vagabundez, puesto que de esa ilusión se trataba, es menos un peligro que una catarata de lecturas. La vagabundez se le precipita, entonces, en forma de algo leído, el relato que hace de un personaje hallado en un parque de la ciudad, una mujer sensible, atraída por la destrucción, capaz de indagar en la historia de un sujeto desprovisto de techo, pero no tal vez de una historia de decadencia y de abandonos o renuncias o de dignidad. Hay veces en esos vagabundos de los parques una altiva soberanía. Nada quiero, nada necesito, nada pido, parecen ser los emblemas de esos rostros ajados y esas miserias andantes. No eran para él esos duros y crepusculares destinos, sin que imaginara siquiera cuál podría ser su propia salida, lo que es decir su propio destino, concepto muy puesto en duda por mentes racionalistas que sólo creen en sus obras. Una salida posible. ¿Beber? No desdeña jugar con la imagen de los vagabundos, aunque ni por asomo. Eso está bien claro. Desearía dormir en las calles de noche, sin abrigo ni esperanza. Juega con una ocurrencia, quizá también leída, algo así como vagar de día, tapado el cuerpo por andrajos, y al caer la noche recuperar su ropa, vieja pero decorosa, y volver a casa como si no hubiera pasado nada. ¿Sospecharía su mujer de semejante desdoblamiento? ¿No podría parecer de utilidad poner esa idea al servicio de una red de espionaje? ¿Quién sospecharía de un andrajoso vagabundo, todo oídos, todo ojos, entrenado en el pensar, capacitado para observar detalles significativos, movimientos sospechables? ¿Y si se ofreciera a un servicio de los llamados exageradamente de inteligencia? Sentado frente a él, sin decir nada, llegado sin aviso previo y sin haber hecho ningún ruido y sin presentarse tampoco con un saludo ritual, alguien, así como lo que fue o pudo haber sido un discípulo, se le designa a sí mismo con el prometedor nombre de Escalona. Soy Escalona. ¿No me recuerda que evoca el mitológico nombre de un cantor de vallenatos colombianos? Lo mira fijamente, entre sardónico y curioso, y le dice: ¿qué tal, profesor Escalante? El profesor, ahora sabemos que lo es, o puede serlo. También sabemos su apellido, lo que no es poca cosa, pues un nombre identifica, parece definir un ser físico, y en el caso prometedor, como hay pocos, aunque aparte de esa cualidad ningún significado en particular, el profesor no podría ignorar de qué modo la filosofía del lenguaje había condenado a los nombres propios a carecer de significado, condena bíblica tal vez, puesto que el nombre de Dios, además de que no puede ser pronunciado, no significa nada. Ni el Todopoderoso ni el Altísimo son adjetivos. No sabe qué decir. Recordemos lo principal. Pero no se sorprende, lo admite la presencia, como si hubiera citado a esa persona que tiene enfrente, o lo hubiera estado esperando, pero ni lo había citado ni lo esperaba, tampoco lo recordaba, ni siquiera recordaba cómo había aparecido junto a su mesa,
y se había sentado, aunque sin un café enfrente, y lo más notable, sin que el dueño o dependiente se acercara a preguntarle qué quería tomar. Sin embargo, el profesor Escalante no se sobresalta. Esa presencia le parece natural, solo porque reproduce una escena vivida en otro tiempo, impropio de este tiempo, que como se ha visto es de vacío, de huecas resonancias, en un café en el que solo se escucha un episódico tintineo, una cuchara que cae, unas palabras perdidas. En realidad, se dijo, no conoce a Escalona ni sabe cómo ha llegado a sentarse frente a él, pero esa presencia, un antiguo discípulo tal vez, como si hubiera asistido a su inicial en ese escrito Reflexión sobre la organización y el tiempo y la muerte, le dice, pero usted lo trata así, ceremoniosamente. ¿No considera un ejemplo preclaro? Usa esa palabra con énfasis de organización. No dice cuál, pero como si abandonara tan importante asunto, vuelve a preguntar, ¿qué tal, profesor? Bien, responde el profesor por las dudas. Tanto tiempo, dice Escalona. Y sin esperar respuesta prosigue, olvidado del ejemplo preclaro. Es joven, o casi, y sin embargo viste de negro, todo de negro. Pero habla, imposible seguirlo. Ahora que tiene tiempo libre puede pensar en algo que dijo hace un tiempo y que me preocupó. El final de la filosofía, la muerte de la filosofía. Menudo tema, pero no inapropiado para un ex profesor de la materia. Tendría que haberlo abordado mucho antes, pero no hay manera que se sepa de volver al pasado. Pero acaso piensa con amargura, tampoco lo abordé en el pasado, por cuanto en verdad nunca filosofé lo que se dice filosofar, sino que moderadamente enseñé filosofía, con tal desapego que ahora me veo en esta situación. Piensa en medio de brumas. Lo notable es que cuando intenta responder, sin por supuesto mediante estos pensamientos o sentimientos, Escalona ya no está, ya habrá ido al baño, reflexiona, pero no ha de haber sido así porque pasa el tiempo y no vuelve, qué raro. Tal vez siempre haya sido así, no Escalona sino todo, las figuras, las presencias, los recuerdos, en todo caso, hecho a desaparecer él mismo en el anonimato, por ejemplo, venir a un café de barrio a buscar empleo de filósofo, ¿no es una manera de desaparecer? De modo que no se extraña, aunque sí antes no lo extrañaba porque ni siquiera lo recordaba, ahora extraña al joven Escalona, alguien con quien echar un párrafo, discutir de conceptos. ¿Por qué la gente rechaza hablar de conceptos y solo quiere referir acontecimientos o anécdotas? Escalona, se veía, tampoco parecía ser amigo de anécdotas. Entretanto, la voz de la mujer que está en otra y alejada mesa y que habla con energía, en contraste con la aparente indiferencia del hombre, o su inercia o su resignación, ha subido de tono, lo que implica un cambio en la escenografía del café. Al mismo tiempo, el hombre sentado junto a una mesa redonda al lado de la ventana parece haberse decidido a responder y a no rechazar las preguntas o dichos del dueño del café o su dependiente. Es difícil, si no se le pregunta, discernir uno u otro papel, puesto que no hay más que un hombre y bien puede ser una cosa u otra. El profesor percibe en lo que dicen apenas algo así como ópera italiana versus ópera alemana. Si eso era una opción para ellos, ¿cuál sería para él? No era el momento de definirse sobre ese punto, no solo porque él no estaba involucrado en la probable discusión, le habría gustado estarlo, sino porque había en el local un ambiente de inminencia que se centraba sobre todo en la pareja, pero que parecía irradiarse incluso hasta en el mostrador. Podía estallar la cafetera, caerse las botellas, romperse los vasos y así siguiendo. Así el profesor, algo tenso, puso más atención en la pareja que en el dilema operístico. Por lo que podía hacer reclamo en la mujer, el profesor
tan poco involucrado, bien pudo plantearse la siguiente pregunta: ¿se estarían separando o se estarían reconciliando? La impasibilidad y aún la osquedad del hombre, boca cerrada, mirada perdida, puños apretados sobre la mesa, parecía indicar que se estaban separando. El profesor Escalante sabía interpretar esa clase de silencios, gran experiencia mediante, pero también porque se le hacía presente el clima que había tomado cuerpo en su misma casa, una vez que los roles, como se señaló en líneas arriba, se hubieron desplazado o invertido. Tal vez no fuera correcto hacer esa transferencia o fuera innecesario, pero la tendencia a homologar situaciones es de lo más humano e irresistible que puede haber, sobre todo en alguien capaz de hacer inducciones, deducciones y aún abducciones, sin que sea este el caso. Pero quién sabe. ¿Y si hubiera en esa tensa situación algo más que los convencionales términos de separarse o reconciliarse de una pareja? Inducciones serían más útiles, pero no mucho por carencia de datos primarios. De la mesa y lejana conversación poco se podía inferir, pero nunca deducciones, porque faltando una premisa mayor, ¿qué clase de conclusión se podría obtener aunque hubiera una premisa menor? Sin esos, los lógicos no aceptarían un razonamiento, porque por lo general no suelen aceptar extra razonamientos, revelaciones o intuiciones o iluminaciones. Esos ya lo tengo, con los que muchas personas llegan a alguna forma de verdad. ¿Eureka? En ese preciso instante, y sin que lo hubiera advertido, otra persona estaba sentada frente a él. No había advertido cuándo había llegado ni de dónde. El hecho es que estaba ahí, las manos en el regazo, la mirada divertida, una mujer joven que no tenía una taza de café entre sus manos, ni quizá se veía la menor intención de pedirla, gesto que no le hacía falta hacer, pues el dueño o dependiente no se le acercó, siguió en sus menesteres como si no la hubiera visto. «¿Qué tal, profesor?», le dijo. Y como ocurriera antes cuando el ex alumno Escalona le hizo el mismo saludo, no supo qué contestar. Por un momento vertiginoso pensó que se trataba de la misma persona, pero desechó la idea por absurda. La muchacha era demasiado atractiva y básicamente femenina como para haberse disfrazado antes de hombre o bien ahora de mujer. «¿Quién es usted?», le preguntó con temor, porque gracias a la experiencia reciente sabía que le iba a responder que era una ex alumna, y a él se le produciría parecida incomodidad. Recordar vagamente no es recordar. La situación, sin que se lo dijera, era muy novelesca. Dos presencias inesperadas, dos personas que lo conocían y aparecen de pronto frente a él. Fui su estudiante hace algunos años. ¿No me recuerda? Mi apellido es Escalera. El profesor fingió que se acordaba, pero lo único que le sonó fue ese par de sílabas iniciales. «Qué coincidencia», se dijo. «Usted siempre pensando, profesor. Recuerdo que nos propuso pensar sobre una frase formulada por un hombre célebre. La única verdad es la realidad». No entendíamos bien por qué otra cosa había que no fuera realidad. La realidad puede ser perversa o engañosa. Se llama ilusión en ese caso. Pero también nos dijo que nada se puede pensar que no sea real. Hegel, dijo el profesor, pero ella no prestó atención, solo lo miraba, socarrona, divertida, inquisitiva. Me imagino que a esta altura ya debe haber terminado de escribir un tratado de ética, dijo con voz cristalina, joven, límpido flujo de aire lleno de resonancias. Cuando el profesor, dominando el temor a una ronquera que haría un contraste con la voz tan vibrátil de la muchacha, intentó decirle que solo era un cesante, un solicitante descolocado para quien la ética era, a su turno, una ilusión,
sino un lujo. Ella ya no estaba. Se habrá ido al baño, se dijo, con la sensación de que estaba volviendo atrás, de que el tiempo no había transcurrido. Pero la joven escalera no volvía, y en cambio algo estaba ocurriendo en la mesa que ocupaba la pareja y que le hizo olvidarla, así como había olvidado a Escalona, sin que ninguno de esos olvidos lo hiciera sentirse culpable. No era que los de la pareja se increparan, pero la tensión se percibía a la distancia, o tal vez no había tal tensión, y nada pasaba entre esos dos, de modo que el relato posible, hecho desde afuera, acerca de lo que ocurría en esa mesa, podía ser un relato sobre nada, como los que se producen sin descanso en la cuestionada realidad. A la gente le pasan cosas, pero suelen narrarlas dándoles tanta importancia y hasta tal punto que la cuestionada realidad a la que esa gente pretende estar atenida resulta un entrecruzamiento de relatos sobre nada, que se pierden en las brumas de lo repentino y no dejan huellas, salvo, por cierto, que vuelvan a producirse milagros como un Flaubert, que fue capaz de escribir maravillosamente sobre nada. No era el caso del profesor Escalante, si lo que pensaba, porque también eso es algo, era nada, y como no era Flaubert, no es que pensara en nada, sino que nada pensaba, estaba atento solamente a esos tenues movimientos de un entorno casi vacío, además de que pensar realmente es una especie de derecho que tienen determinadas personas, bien situadas en la escala social, y no cualquiera, y menos alguien que por desempleo no reside exactamente en la realidad. Sea como fuere, reconoció que Hegel tenía razón, y que nada se puede pensar más allá de lo real. No hay pensamiento posible sin que eso que se llama real y de cuya existencia nada puede afirmarse más allá de si uno está autorizado o no a pensar. Sócrates no estaba autorizado, y sin embargo lo hizo igual, y en eso estamos todavía, pero él no era Sócrates ni mucho menos. Y si el hombre célebre hubiera tenido razón y la suya, la única verdad es la realidad, no fuera una frase hueca, admitió, lo que significa que le admitió 2 veces en una misma tarde algo que le había combatido durante décadas.